Bien, durante las próximas semanas vamos a sumergirnos en el libro de Proverbios, ¿verdad? Vamos a estudiar los capítulos 1 al 9 de Proverbios, y también vamos a echar un vistazo al libro de Santiago, que son libros que tienen que decir mucho acerca de la sabiduría, ¿verdad? En los versos 1 al 9, capítulos 1 al 9 de Proverbios y capítulos 1 y 3 de Santiago, y descubriremos exactamente qué es la sabiduría divina y cómo podemos obtenerla. Será increíblemente práctico, vamos a enriquecer nuestra vida, y especialmente para la temporada, los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos aquí pueden usar un poquito de sabiduría al navegar estas temporadas que estamos atravesando? ¿No es cierto? En Proverbios vemos la combinación poética donde nos advierte, nos da advertencia, pero al mismo tiempo nos da consejos y nos da sendas que podemos seguir, las cuales han sido instruidas por Dios. Y en Santiago vamos a ver la sabiduría bíblica que requiere humildad y fe, que nos lleva a buscar la paz sobre la división, nos lleva a buscar la reflexión en lugar de la respuesta a la reacción. Entonces hoy quiero que comencemos nuestra búsqueda de la sabiduría colectiva en el libro de Job, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con Job para poder sentar las bases de nuestro estudio de Proverbios y Santiago, el cual va a continuar la próxima semana. En este libro de Job, ¿verdad?, trata sobre un hombre que se llamaba Job. Y este hombre era un devoto creyente en Dios, un pilar de su comunidad. Era un hombre muy rico, muy prosperado, al cual inexplicablemente todo le fue quitado de la noche a la mañana. Dice la palabra de Dios que él perdió su riqueza, perdió su ganado, perdió sus posesiones, perdió su familia, literalmente su salud. Literalmente lo miramos sentado en el fango con llagas. Lo ha perdido todo este hombre que era un pilar de su comunidad. Y en medio de su lucha llega la mayor revelación que él pueda recibir sobre lo que él debería de hacer para esa situación que estaba afrontando, para cómo él debería de responder al sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es un lenguaje que todos podemos identificarnos con él, porque de alguna manera u otra lo hemos sentido, lo hemos vivido en una temporada de nuestras vidas. Quizás algunos de ustedes están atravesando ahora mismo una temporada de sufrimiento, de dolor difícil, ¿verdad? Un desierto en tu caminar espiritual, en tu vida. Este poema del libro de Job tiene que ver con la sabiduría, y básicamente Job está diciendo que el sufrimiento es una cuestión de sabiduría y requiere sabiduría para manejarlo correctamente. Cuando es manejado correctamente, ese sufrimiento puede producir más sabiduría. ¿Ok? El sufrimiento requiere sabiduría para manejarlo correctamente, y cuando es manejado correctamente, en torno produce más sabiduría. El poema de Job nos va a enseñar 4 cosas. Hoy vamos a aprender 4 cosas sobre la importancia. Número 1 es la importancia de la sabiduría. Número 2 es la inaccesibilidad de la sabiduría. No es tan fácil de accesarla. Vamos a aprender también sobre cuál es la fuente de la sabiduría, y finalmente cuál es el secreto de la sabiduría, ¿verdad? La importancia y la inaccesibilidad, el secreto y la fuente de la sabiduría. Acompáñame a Job 28 de los capítulos 9 al 15. Dice lo siguiente: la gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz a las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Entonces, en otras palabras, somos muy ingeniosos para extraer los tesoros que tenemos en esta tierra, pero realmente sabemos cómo encontrar sabiduría. ¿Sabemos dónde podemos hallar el entendimiento?, se pregunta. Nadie sabe dónde encontrar la sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, ni se puede adquirir con plata. Y luego, si nos adelantamos a los versos 20 y 28, dice: ¿de dónde pues viene la sabiduría? Se vuelve a hacer la pregunta el autor. ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman: algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Dios sabe llegar hasta la sabiduría, nos dice el verso.
Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra, Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él estableció la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas, y miró entonces Dios a la sabiduría y ponderó o evaluó su valor, y la puso a prueba y la confirmó. Y le dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría, y apartarse del mal, eso es discernimiento. El punto número 1, la importancia de la sabiduría. En el verso 9 al 15, el poema expone que es un tesoro, que podemos hacer un túnel en las montañas para obtener plata. Sin embargo, la sabiduría no la podemos comprar ni con plata ni con oro. Esa es una declaración asombrosa si lo piensas. Realmente está diciendo que el oro y la plata no son nada comparados con la sabiduría. Es como tratar de ir a la tienda y comprar algo con los boletos del Monopoly, de papel falso, ¿cierto? No valen nada. Es lo que dice: ante la sabiduría, el oro y la plata y las riquezas y piedras preciosas y lo que valoramos en esta tierra no valen nada. Es como papel. Una y otra vez la Biblia nos dice que la sabiduría es más importante que cualquier cosa. Si entendemos el significado hebreo de la palabra sabiduría que usa el autor en este relato, en este poema de Job, nos damos cuenta que usa dos términos. Uno de ellos significa, para describir la sabiduría, dominio total, y el otro significa entendimiento completo. Así es que en la Biblia, ¿verdad?, Job nos da el contexto de que la sabiduría y la definición bíblica es comprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el corazón humano, cómo funcionan los tiempos y las estaciones de vida, comprender cómo funcionan las cosas para tomar decisiones magistrales, decisiones que sean ejemplares. La sabiduría es más que la moralidad realmente. Ser sabio es saber qué hacer el 90% de los tiempos, de las situaciones en la vida en las que las reglas morales no aplican. ¿Cuántos se han encontrado en un dilema donde hago lo correcto pero no se ve tan bien, pero si hago lo que está bien no es correcto? A veces tenemos dilemas morales en donde las reglas, a veces no es tan fácil discernir cuál decisión debemos de tomar. Por ejemplo, hay decisiones que se toman con hechos, ¿verdad? Me pongo la chaqueta azul o me pongo la chaqueta negra. O sea, es un hecho, ¿verdad? Eso ya es cuestión de preferencia. No requiere sabiduría, quizás un poquito de gusto al vestir, ¿verdad? Pero son hechos. ¿Me tomo el medicamento para el dolor de cabeza o el medicamento para la indigestión? Pues si tienes dolor de cabeza, tómate el del dolor de cabeza, ¿cierto? Son hechos. No necesitamos mucha sabiduría, simplemente necesitamos entender los hechos. Pero hay decisiones, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestros valores. Y las decisiones que se toman de nuestros valores son a veces más difíciles, ¿verdad? ¿Me debería de casar con esta persona o con aquella? ¿Debería tomar este trabajo que esté de acuerdo con mis valores o aquel otro donde voy a tener que decir mentiritas blancas? Y hay decisiones para las cuales necesitamos valores. Pero la mayoría de las decisiones, ¿verdad?, que a veces tomamos incorrectamente, viven entre los valores, entre la moralidad y entre los hechos. Y es un territorio ni blanco ni negro, sino que un poco gris, en donde a veces la única sabiduría que podemos esperar y nos puede dar la respuesta correcta es la que viene del cielo. Entonces no es solo moralidad, no es solo valores, no es solo los hechos, no es solo las opiniones, sino es una sabiduría que va más allá de todos estos factores, la cual Job nos habla, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es la importancia de esa sabiduría divina. El segundo punto, vamos a hablar sobre la inaccesibilidad. Traté de encontrar una palabra más fácil, pero no es fácilmente accesible de la sabiduría. Si miras la primera estrofa de este poema, verás que no solo dice que la sabiduría es más valiosa que la plata y el oro, en realidad también dice que es inaccesible, a diferencia de la plata y el oro. Tú y yo sabemos dónde ir a buscar plata y oro
¿verdad?, a excavar a las montañas, a los ríos. La humanidad conoce dónde encontrar eso, pero no conoce dónde encontrar sabiduría. En el verso 10 y 11 dice lo siguiente: construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Básicamente nos dice, tu tecnología, tus métodos humanos, tu ingenio pueden obtenerte plata y oro y recursos personales, pero lo que es más valioso que todo eso, en realidad no lo puedes obtener por ti solo. En realidad necesitas algo más. En el verso 13 dice: nadie sabe dónde encontrar la sabiduría, porque no se halla entre los vivos. ¿No se halla dónde? Aquí tenemos algunos vivos. Pues unos vivos, otros más tontos. No se queda, pero todos estamos vivos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no está entre nosotros, ni entre el que está de este lado que es muy inteligente, o el que está de este lado que tiene doctorados, ni el que está de este lado que tiene experiencias de vida. No se encuentra entre los vivos. No se encuentra entre los vivos. Es una declaración profunda. En otras palabras, la sabiduría es algo que no podemos descubrir. Es algo que nuestra tecnología, nuestra ciencia no puede descubrir. La razón humana está hecha para descubrir las maravillas de este mundo. Tratamos de ir al espacio y a la luna, y tratamos de encontrar curas para las enfermedades con la ciencia, la razón humana, la tecnología. Pero hay algo que nada de estos métodos nos puede dar, y eso es la sabiduría, ¿verdad? En el versículo 9 y 13 se ilustra de una muy buena forma, ¿verdad?, lo que está sucediendo en este siglo. En este siglo donde se dice que la ciencia es lo único que necesitamos, ¿verdad? Que nos dicen que no fuimos creados por un Dios, que somos productos de una evolución, que somos producto de una explosión y una reacción físico-química, que sucedimos al azar. Básicamente nos dicen que si aventamos un rompecabezas al aire, ¿verdad?, por alguna razón va a caer armado. Básicamente están equivaliendo la existencia nuestra, es lo que la ciencia nos dice ahora, que fuimos simplemente una coincidencia y una mutación de la evolución, pero que simplemente sucedimos, que no fuimos creados por Dios, nos dice. Sin embargo, no necesitamos creer en Dios ni la religión, nos dicen, para controlar nuestros grandes problemas. ¿Cuáles son nuestros grandes problemas? Problemas de guerra, problemas de violencia, problemas de racismo, problemas de injusticia, problemas de división, problemas de pobreza, problemas de pandemias, enfermedades. Y en todos esos problemas básicamente nos dicen que no necesitamos a Dios. Pero cuando tú miras alrededor, yo creo que no estamos haciendo un muy buen trabajo, ¿o sí? Eso no es cierto. Tú y yo necesitamos de Dios, tú y yo necesitamos de esa sabiduría divina, porque no podemos encontrarla entre los vivos. No podemos encontrarla entre los vivos. Si yo te dijera, tomé un reloj y traté de meter un clavo en la pared con ese reloj y no lo pude meter, ese reloj estaba defectuoso. ¿Tú qué me dirías? ¿Para qué son los relojes? Para decir el tiempo, no para meter los clavos en la pared, ¿cierto? Tú y yo no podemos entender el propósito de nuestras vidas hasta que entendamos el propósito para el cual fuimos creados. De la misma manera que ese reloj fue creado para dar el tiempo y no para meter un clavo, tú y yo fuimos creados por un propósito, y a veces estamos tratando de hacer cosas con nuestras vidas alejados de lo que la sabiduría divina de Dios y lo que el plan de Dios ha dictado para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si ni siquiera poder definir, no podemos comenzar a definir ni siquiera qué es la moralidad, qué son las cosas buenas o malas, porque tenemos una confusión como humanidad sobre para qué fuimos creados, cuando ni siquiera nos podemos poner de acuerdo de que nuestro origen proviene de de Dios, de un creador, de un ser que va más allá de lo que nosotros podemos entender. La sabiduría no se encuentra en tierra de los vivientes. No estamos aquí por accidente, no estamos aquí por coincidencia.
Hay un propósito, pero ese propósito nos tiene que ser revelado. Entonces, la sabiduría no solamente es importante, pero la sabiduría es inaccesible. No tenemos recursos humanos que nos permitan descubrir esa sabiduría. Es inaccesible. No hay tecnología ni ciencia que lo permita, ¿verdad? El tercer punto es, ¿cuál es la fuente entonces de esa sabiduría? Si tú y yo sabemos que es importante, si tú y yo sabemos que es inaccesible por nuestros propios medios, ¿cuál es la fuente de esta verdadera sabiduría? Nota la primera pregunta que Job se hizo en el verso 12, la cual la vuelve a repetir en el verso 20. Cuando la hace en el verso 12 dice lo siguiente: pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Pero la segunda vez que hace la pregunta en el verso 20 la cambia y dice lo siguiente: ¿de dónde pues viene la sabiduría? Es una pregunta completamente diferente. La primera pregunta es: si estoy tratando de encontrarla con mis propios medios, no puedo porque no sé de dónde viene. Pero entonces la verdadera pregunta es: ¿de dónde viene? Si yo no la puedo encontrar, ¿de dónde realmente viene? Se pregunta Job, ¿verdad? No podemos encontrarla, pero sí podemos recibirla porque está en Dios. El versículo 28 nos lo dice: y le dijo a los mortales, teme al Señor. Y eso es la sabiduría. Otra versión dice: el temor al Señor es la sabiduría. ¿Qué está diciendo? Que nunca encontrarás la verdadera sabiduría, nunca obtendrás el verdadero entendimiento sobre la vida y nuestro propósito, nunca lo entenderás a través de tu propia capacidad, sino que a través de una revelación divina. Es la única forma en que podemos entenderlo, si Dios nos lo muestra, si Dios nos lo revela. Nuestro propósito sobre entendimiento sobre cómo podemos manejar el sufrimiento, la desgracia, el racismo, la injusticia, tiene que ser revelado por Dios. El autor C.S. Lewis, el escritor de los libros de las crónicas de Narnia, ¿verdad? Nos lo pinta de esta manera. Dice: nos relacionamos con Dios de la forma en que William Shakespeare, el autor que escribió las obras de Romeo y Julieta, Hamlet y muchas más, dice: de la forma en que Shakespeare se relaciona con Hamlet. Hamlet es un personaje en una de sus historias, ¿verdad? De la forma en que Shakespeare se relaciona con el personaje de Hamlet en una de sus obras, ¿verdad? Si el personaje Hamlet va a saber algo sobre Shakespeare, el autor, la única forma sería de que Shakespeare lo haya escrito dentro del libreto. ¿Me sigues? Si Shakespeare escribió algo dentro del libreto, el personaje Hamlet va a entender algo acerca de Shakespeare. Pero si Shakespeare, el autor, no escribió nada dentro de la obra, entonces el personaje creado por Shakespeare no puede descubrir nada acerca de su autor. La humanidad, los personajes creados, somos tú y yo. Hay una historia que el gran autor, el que está en los cielos, nuestro Padre Celestial, ha escrito. Es el autor de la gran historia, la narrativa completa de la humanidad. Y de la misma manera que tú y yo no podemos descubrir nada de nuestro autor a menos que Él nos lo revele. ¿Me sigues hasta aquí? Dios tiene que revelarse a sí mismo. Dios tiene que escribirse a sí mismo dentro de la trama de nuestra historia. Y que sí lo hizo. No solamente se escribió algunos detallitos, ¿verdad? Nos dio la palabra de Dios sobramente escrita y eso es más que suficiente, pero fue más allá, sino que Él se volvió carne y se volvió un personaje principal en la persona de Jesucristo dentro de nuestra historia. Y por medio de Él tenemos acceso a esa revelación divina que nos puede dar la sabiduría que viene de lo alto, en el nombre de Jesucristo. Dios nos ha dado esa revelación divina mediante la palabra escrita y mediante su Hijo encarnado dentro de nuestra historia. Escucha lo que dice los capítulos 25 y 27, porque hay un patrón, hay unas leyes físicas, espirituales, emocionales que han sido puestas en marcha, las cuales rigen nuestra vida. Y dice lo siguiente: Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos
¿Y cuándo la lluvia debería de caer? ¿Quién lo decidió? Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó y la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Entonces, ¿quién es el creador de todo lo que existe? Dios. ¿Quién es el creador de la sabiduría divina? Dios. Él la evaluó y Él la puso en marcha. Lo que dice que es que Dios hizo al mundo a través de la sabiduría y lo modeló. Y hay un patrón, hay leyes que rigen. Midió las cosas y todo lo hizo de acuerdo a su sabiduría. Hay un orden físico, hay un orden espiritual y hay un orden moral. Y sin embargo, el versículo 23 nos dice: solo Dios sabe llegar hasta ella, hasta la sabiduría. Solo Él sabe dónde habita. Solo Dios puede verlo todo. Hay dos partes sobre la vida que tenemos que entender y que están en la Biblia. Por un lado, tenemos que entender la revelación y la realidad de que todo fue creado por Dios y que todo tiene un orden, ¿verdad? Hay un orden moral, físico, espiritual. Por el otro lado, tenemos que entender que al mismo tiempo hay un orden caído y quebrantado que ha sido manchado por el peso del pecado. De un lado tienes lo que Dios hizo perfecto. Es un orden que Él puso en marcha. Pero luego el pecado puso otro orden que a veces nos esconde cosas y nos confunde a la hora de tomar decisiones, a la hora de atravesar cosas difíciles, ¿verdad? Y tienes que conocer ambas verdades y tienes que manejar la tensión entre las dos para ser lo suficientemente sabio para manejar el sufrimiento, para manejar las tentaciones, para manejar las pruebas. Cuando leemos el libro de Proverbios, una de las cosas que es muy interesante es que en los primeros capítulos aparecen declaraciones muy absolutas y dicen lo siguiente, cosas como: si trabajas muy duro serás rico o acumularás riquezas, si educas bien a tus hijos crecerán y serán hombres o mujeres de bien. Pero luego, si sigues leyendo en los capítulos aproximadamente 6, 7, 8 en adelante, hay unas declaraciones que parecen contradictorias. Ahora dicen: los pobres trabajan duro, pero el opresor les quita su ganancia. Espérame, me acabas de decir que si trabajo duro voy a acumular riqueza, pero 6 capítulos más tarde me dices que si trabajo duro el opresor va a venir y me va a quitar las ganancias. ¿Cuál es? ¿Cuál es la realidad? Las dos son realidades en las que tú y yo vivimos, porque hay un orden establecido por Dios y hay un orden que ha sido establecido por el pecado que existe en nuestras vidas. Y tú y yo vivimos en medio de esa tensión, tratando de balancear las promesas de Dios, las leyes que han sido puestas en marcha, el orden que ha sido establecido por Dios y el orden caído que ha sido introducido por medio del pecado a nuestras vidas. Esto puede resultar confuso, yo sé, porque solemos leer los proverbios como si fueran reglas absolutas. Y cuando leo algo de esto me confunde, pero el proverbio trata sobre la sabiduría y la sabiduría trata sobre cómo funciona la vida ordinariamente. Y cuando tú vienes a Dios y esperas que siempre vas a vivir en el orden establecido por Dios, te vas a decepcionar. Y cuando venga la prueba, y cuando venga el sufrimiento, y cuando venga la angustia, y cuando venga la enfermedad, vas a decir: Dios me ha desamparado. Porque no has entendido que aunque hemos sido redimidos, vivimos en un mundo en el cual nuestra naturaleza está caída. Amén. Por eso es que hay gentes que... Yo conozco familias que han sufrido una tragedia y otra familia que ha sufrido la misma tragedia, y una de ellas, su fe se fortaleció después de esa tragedia y la otra se alejó de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Su manera de entender, ¿verdad?, el orden que está establecido en esta tierra y las tensiones las cuales estamos viviendo. Es entonces cuando tú y yo logramos entender esta tensión que descubrimos si nuestra vida está siendo guiada por la verdadera sabiduría. Recuerda,
Cuando Job escribió esto, estaba en la cúspide, estaba en lo más alto, en su mayor tragedia, y estaba en la cúspide de su entendimiento cuando él entendió esta verdad, y esto le ayudó a lidiar con su sufrimiento. Él era un hombre justo y estaba en el fango con todo perdido, pero al entender esta realidad le ayudó a tener esa sabiduría divina. Este es el secreto de la verdadera sabiduría. Job lo dice en el versículo 28: y dijo a los mortales: temer al Señor es la sabiduría. Se requiere sabiduría para manejar el sufrimiento y la adversidad correctamente, pero cuando la manejamos correctamente, ese sufrimiento produce sabiduría. Amén. El temor del Señor no es tener miedo de Dios, es un profundo asombro, más bien es una reverencia, es un respeto. Cuando el Señor del temor está en ti, te acercas a Él con humildad. No lo das por sentado, no lo confías y confías en sus motivaciones soberanas. Confías que realmente lo que Él tiene para ti es lo mejor, incluso cuando no puedes entender sus acciones o tus circunstancias. Ese es el temor del Señor y la verdadera sabiduría. Ya voy a completar, pero quiero contarte lo que Elisabeth Elliot, una autora norteamericana, la cual ella y su esposo fueron misioneros a una tribu de indígenas en el Ecuador, una tribu muy primitiva, y cuenta en su libro que la tribu mató a su esposo a punta con varas, con lanza, a punta de lanza. El mismo hombre que estaba entregando su vida para llevarles el evangelio de Jesucristo. Y después de eso cuenta la historia que Elizabeth Taylor, ella eventualmente regresó a esa tribu para seguir en la labor que empezó su esposo, y fundó una iglesia y logró evangelizarla. Pero esto es lo que ella cuenta en un relato en su libro. Dice que cuando se quedó en una granja donde el granjero era un pastor, una vez al año, las ovejas que estaban en esa granja tenían que ser sumergidas en un gran tanque de un líquido antiséptico, ¿verdad? De lo contrario, las ovejas literalmente serían devoradas vivas por los parásitos y por los insectos que atacan a las ovejas. Entonces ellas cada año deben de recibir ese baño antiséptico. Y dijo que Elizabeth, que al ver el proceso, la hizo sentir lástima por las ovejas. Y lo describe de esta manera, dice así: uno a uno, Juan se apoderó de los animales. Juan era el nombre del pastor. Estos lucharían por salir por el costado del tanque, y Mac, el perro del pastor, les ladraría y los mordería en la cara para obligarlos a devolverse al tanque de la solución antiséptica. Cuando intentaban subir luego las ovejas por la rampa, con el pánico que llevaban por el otro extremo, John el granjero las atrapaba, y algunas de ellas estaban sangradas porque se habían pegado y se habían revolcado, pero John el granjero las atrapaba y las hacía girar y las obligaba a sumergirse y a hundirse de nuevo, manteniendo las orejas, los ojos y la nariz de las ovejas sumergidos durante varios segundos. Yo estoy seguro de que la oveja pensó que la estaban matando, cuando en realidad el pastor le estaba salvando la vida. Sería bueno si de alguna manera el pastor pudiera explicarle a las ovejas su corazón, su amor, la motivación por la que la estaba haciendo pasar por esa experiencia desagradable. Pero no importa cuánto el pastor le diga, no importa cuánto trate de explicarle, la oveja jamás comprenderá lo que está tratando el pastor de decir, porque los dos viven en un orden, en una realidad diferente. No se pueden comunicar. No se pueden comunicar. ¿Ya entiendes a dónde va esto, no?
Tu Padre Celestial que está en los cielos es el gran pastor. Y a veces se siente como si nos estuviera sumergiendo, como si nos estuviera atrapando, como si nos estuviera haciendo pasar a través de un proceso que es inhumano, que es injusto, el cual no nos merecemos. Sientes que te estás ahogando y tu Padre Celestial no está haciendo nada. Y cuando la explicación no tiene ningún sentido, tienes que confiar. Esta es la sabiduría realmente. Aquí es donde encuentras la sabiduría. Tienes que confiar en el corazón del pastor. Tienes que confiar que su amor y su motivación hacia ti son más grandes que aún lo que tú puedes comprender. Ese es el temor del Señor, del cual habla Job. Este es el secreto de la verdadera sabiduría: confiar en Él en medio de la oscuridad. Acompáñame a ponerte de pie. Job nos ha enseñado la importancia de la sabiduría y su inaccesibilidad, la fuente de la sabiduría y su secreto. Sabes, la semana que viene vamos a ir más allá. Vamos a hacer una inmersión práctica y profunda que nos va a enseñar cómo buscar aún más prácticamente esta sabiduría. Pero el día de hoy yo quiero que levanten sus manos aquellos que se comprometen conmigo a por las siguientes semanas realmente buscar esa sabiduría que viene de lo alto. Creo que nunca hemos vivido tiempos cuando las tensiones raciales, cuando las injusticias sociales, cuando la crisis humanitaria, cuando la crisis de salud, la pobreza, los desastres. Creo que nunca ha habido una temporada cuando tú y yo necesitemos más sabiduría como la necesitamos el día de hoy de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es que te reto que hagas esta oración conmigo. Vamos a orar y a clamar a Dios y a comprometernos juntos para que Él nos la revele, ya que tú y yo no podemos encontrarla por esfuerzos humanos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque eres nuestro gran pastor. Y aunque no entendemos realmente muchas cosas, lo que sí entendemos es que tu amor por nosotros es incondicional, que tu amor por nosotros es lo más grande que existe, y que tú jamás nos vas a poner o nos vas a hacer pasar por algo que no sea lo mejor para nosotros. No ha habido temporada donde se requiera más sabiduría para criar a nuestros hijos, para dirigir nuestras familias, para navegar las circunstancias que estamos viviendo como sociedad. Y el día de hoy clamamos ante ti y nos comprometemos a buscar de todo corazón esa revelación que viene solo de ti. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.